Saludos cordiales, estimados estudiantes. Continuando con el estudio de cálculo y el tema de derivadas, ahora vamos a ver lo que es una razón de cambio. Para eso tenemos los objetivos de esta clase. Primero es comprender el significado de una razón de cambio y luego resolver problemas de aplicación, especialmente a la administración y economía. Los requisitos para este tema son comprender las propiedades de las derivadas. En primer lugar, vamos a analizar lo que es un incremento en una función. Si nosotros consideramos la gráfica de la función y igual a f de x, tenemos aquí la línea de rojo. Esta sería la función. Si el punto P de coordenadas x de f de x se desplaza hacia el punto Q, entonces x se incrementa en un valor delta x, mientras que f de x se incrementa en un valor delta y. Así se llama delta x el incremento en x, mientras que delta y se llama el incremento en x. Son simplemente estos segmentos que se forman cuando en la función el punto P se puede desplazar hacia el punto Q. Allí se forman los dos incrementos, el incremento en y el incremento en x. ¿Qué es una razón de cambio? Una razón de cambio es simplemente una relación que se obtiene al desplazar el punto P hacia el punto Q. Entonces, mientras se tiene en Y un incremento delta Y, lo que nos interesa saber es cuánto se incrementa delta Y relacionándolo con delta X. Esa es la razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio es el cociente delta Y sobre delta X. Si nosotros calculamos delta Y, simplemente es este segmento delta Y, que sería la resta de f de x más delta x menos f de x. Aquí está esa diferencia sobre delta x. A esta razón de cambio promedio se le interpreta como la pendiente de la recta secante PQ, es decir, de P a Q trazamos una recta y si dividimos delta Y para delta X, eso es la pendiente de esa recta secante. Mientras que la razón de cambio instantánea o simplemente razón de cambio es el límite de ese cociente delta Y sobre delta X cuando delta X tiende a 0. Esto se relaciona pues con la derivada que ya vimos en presentaciones anteriores. Entonces, la razón de cambio instantáneo es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, es decir, es la derivada. La razón de cambio instantáneo es la derivada de y con respecto a x. Se interpreta como la pendiente de la recta tangente en el punto P. Nuevamente, razón de cambio promedio es simplemente el cociente delta y sobre delta x, y razón de cambio instantánea es la derivada de la función en ese punto x. Las razones de cambio se aplican en todas las ciencias. Basta relacionar las variables dependientes e independientes, convenientemente para determinar cuánto cambia una en función de la otra. Por ejemplo, si R es igual a f de q es una función de ingreso total, entonces la razón de cambio del valor total recibido con respecto al número de unidades vendidas es la derivada de R sobre dq. Es decir, si yo tengo una función de ingreso, la razón de cambio del ingreso respecto al número de unidades vendidas es dr sobre dq, es decir, la derivada. A esta razón de cambio se le llama ingreso marginal. El ingreso marginal también se lo puede interpretar como el ingreso
recibido por una unidad adicional de producción. Ejemplo, la función R representa el ingreso total y es una función del número Q de unidades vendidas. Encuentre la función de ingreso marginal para los valores indicados de Q. Aquí tenemos la función R, que es el ingreso, que está en función de Q. Q es el número de unidades vendidas. Y debemos calcular el ingreso marginal cuando se han vendido 5 unidades y 15 unidades. En primer lugar, es conveniente expresar la función en términos sencillos para poder sacar la derivada. En este caso tenemos 15Q menos 1 sobre 30Q cuadrado. Una vez que realizamos eso, calculamos la función de ingreso marginal. La función de ingreso marginal es la derivada de la función. Entonces, la derivada de 15Q menos 1 sobre 30Q cuadrado es 15 menos 1 sobre 15Q. Esta es la función de ingreso marginal. Ahora vamos a calcular el ingreso marginal específicamente para el valor de Q igual 5 y Q igual 15. Entonces evaluamos el ingreso marginal en 5, resultando 44 sobre 3. Y el ingreso marginal cuando se tienen 15 unidades, que resulta 14. Eso es todo con el cálculo del ingreso marginal. Ahora, un ejercicio con una función de costo. La función C representa el costo de producir Q unidades de un producto. Encuentre la función de costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal para los valores dados de Q? Entonces tenemos una función de costo. El costo en función del número de unidades vendidas. Y queremos calcular el costo marginal cuando Q es igual a 5, Q igual a 25 y Q igual a 1000 unidades vendidas. Al igual que el ejercicio anterior, necesitamos calcular el costo marginal. Pero el costo marginal es la derivada de la función de costo. Calculamos la derivada de la función de costo y tenemos 0.12Q cuadrado menos Q más 4.4. Esta es la función de costo marginal. Ahora queremos saber el costo marginal cuando Q es igual a 5, es decir, cuando se han vendido 5 unidades de producción. Entonces, la derivada del costo marginal, la derivada del costo con respecto al número de unidades, es decir, el costo marginal evaluado en 5 me da 2.4. O sea, reemplazando 5 en Q, podemos obtener el valor 2.4. De la misma forma para Q igual 25 y Q igual 1000. Aquí una observación. El costo marginal se había dicho que se interpreta como el costo aproximado de una unidad adicional de producción. Es decir, si yo tengo 5 unidades vendidas, el valor aproximado de la sexta unidad, de la siguiente unidad, es de $2.4. Un siguiente ejercicio. La función C raya representa el costo promedio por unidad, que es una función del número Q de unidades producidas. Encuentre la función de costo marginal y el costo marginal para los valores indicados de Q. Aquí tenemos costo promedio, la raya sobre la letra C significa costo promedio. Tenemos la función de costo promedio, es esta expresión, y necesitamos calcular el costo marginal cuando se han vendido 100 unidades y cuando se han vendido 500 unidades. En primer lugar, en vista de que tenemos costo promedio, debemos calcular el costo, la función de costo total. Si C es el costo promedio, entonces el costo total es C de Q
igual al costo promedio por el número de unidades, es decir, C media por Q. Entonces debemos multiplicar al costo promedio por Q, que es el número de unidades, y ahí tenemos el costo total, que es esta expresión. Una vez que tenemos el costo total, ahora calculamos el costo marginal. El costo marginal es la derivada de la función de costo total. Una vez calculado el costo marginal, calculamos el costo marginal para los valores que se pedían, es decir, Q igual 100 y Q igual 500. Simplemente reemplazando Q en esta expresión se obtiene, si Q es igual a 100, se obtiene como costo marginal 4.6. Y si Q es igual a 500, se obtiene como costo marginal 11. Muchas gracias.